Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 17 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde ya sabes que puedes encontrar todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y antes de empezar con un programa, con una herramienta imprescindible para poder monitorizar tu posicionamiento en Google, vamos con la frase del día. Trabajar eficientemente es más importante que trabajar duro. Dicha por Caterina Fake, cofundadora de Flickr. Y por supuesto que es verdad y que esto nos ha pasado a más de uno, a más de dos y a más de 100.000, porque sobre todo cuando estás sin información, cuando estás trabajando casi como un autómata, como un robot, sin tener tiempo para revisar resultados o analizar cómo estás o cómo te ven. Que sucede también que muchas veces llenamos las horas del día pues como eso, como autómatas, cuando tienes muchas cosas que hacer, cuando tienes la bandeja de correo hasta arriba y el día se te pasa volando y en cambio analizas qué has hecho y ves que te ha pasado el día con interrupciones, contestando correos, como si fuera casi eso, pues un partido de tenis, y al final del día exhausto dices eso de no recuerdo qué he producido hoy de valor. Pues sí, nos ha pasado a todos y nos seguirá pasando porque días de esos raros hay. Ahora sí, sin más dilación, ¡comenzamos! Y al final, que vamos a hablar sobre Google, un episodio especial tema SEO, porque al final esta herramienta es clave para que veas cómo estás tú respecto a los buscadores, porque al final todo el tráfico orgánico es fundamental para la supervivencia de todo e-commerce y tienes que tener muy en cuenta esta herramienta para ver cómo es la salud de tu tráfico orgánico. Te da una información brutal y lo más importante de todo, encima, que es gratuita, es de Google y si es de Google es que es la herramienta más efectiva y directa que te va a servir. Es muy fácil de utilizar. Es muy sencilla, la curva de aprendizaje pues no es muy difícil. El momento que empiezas a tocar, la interfaz es bastante amigable y sobre todo es algo que te va a ayudar a poder tener en cuenta para poder posicionar tu contenido y ver cómo se posiciona tu contenido. Explicamos qué es Google Search Console. Es una herramienta gratuita para ayudar a todos los e-commerce, propietarios de sitios web, tiendas online, portales, blog, bueno, todas las páginas que se indexan en Google sirven para optimizar el contenido, para mejorar esa presencia dentro de los resultados de búsquedas de Google. Es decir, esto vale para Google, no vale para Bing, no vale para Yahoo, pero al ser Google el mastodonte directamente que controla todo el tema de las búsquedas en el mundo, porque es el buscador número 1 del mundo, pues al final es una herramienta imprescindible porque la gente donde busca en Google. Esta herramienta que te permite, al final te permite proporcionar una variedad de funciones útiles para monitorizar la indexación de tu contenido. Es decir, cuando tú creas un contenido, ese contenido se indexa en Google de una forma, pues dependiendo de la regularidad con la que publiques en tu página web, pues Google realiza una serie de indexaciones con mayor o menor frecuencia. Recuerdo que, por ejemplo, en los periódicos, la rapidez de indexación era cerca de 3 o 5 minutos. Es decir, cuando se publicaba un contenido, Google tardaba 3 o 5 minutos en indexarlo dentro de su buscador. Eso significa que al final Google tenía una autoridad muy importante sobre esas páginas de medios de comunicación. Son medios que publican contenido continuamente y su robot va auscultando con mayor asiduidad ese tipo de páginas. Pues al final es una excelente herramienta, es clave, es muy importante y sobre todo te va a ayudar a poder ver cómo estás de salud dentro de los buscadores. ¿Qué hace? Pues hace
te rastrea el rendimiento de tu sitio web y analiza cómo apareces. Es decir, te permite ver tu apariencia dentro de los resultados de búsqueda. Te permite, si tienes algún error de indexación, si tiene páginas que no se están indexando, por qué, cuál es la información, qué páginas indexan y cuáles no, que a lo mejor puedes decir, oye, pues mira, la política de privacidad, la política de cookies, no quiero que se indexen en Google, pues puedes pedir que no se indexen directamente con esta herramienta. Luego veremos un poco cómo es la herramienta por dentro para que puedas tocar y que puedas cacharrear con ella en el caso de que no la conozcas, pero bueno, es una herramienta de cabecera importantísima y seguro que muchísimos de vosotros, la inmensa mayoría, la estéis trabajando para poder optimizar los resultados de búsquedas en Google de vuestros e-commerce y vuestras tiendas online, ¿de acuerdo? ¿Qué más permite hacer esta herramienta? Pues te permite, aparte de, sobre todo, te rastrea esos errores y además te permite ver el rendimiento de los enlaces. Es muy importante el enlazado que tienes dentro de tu tienda online, ya sea el lanzado interno o el lanzado externo, pero al final Google, como bien sabéis, premia muy bien los tiendas, los e-commerce que realizan enlaces de páginas de autoridad externas, con lo cual el cultivo de esos enlaces es importante porque al final te ayuda a posicionar dentro de los resultados de búsqueda. Y analiza muchísimos datos de tu sitio web, como por ejemplo la experiencia en página, la usabilidad, etcétera, etcétera. Vamos a ver un poco cómo funciona esta herramienta. Permite además que puedas asegurarte de que tu contenido se puede indexar sin problemas y ver que se está indexando correctamente, y además te permite ver, rastrear el rendimiento de todos esos contenidos, de todos esos URLs que tú estás metiendo en Google, que ver cómo funciona. Así que si entras dentro de... Es muy fácil registrarte en Google Search Console directamente con tu correo. Entras en Google Chrome, pones Google Search Console dentro del buscador de Google y pinchas y ya directamente le das a iniciar sesión, y a la hora de configurarlo es bastante sencillo. Hay dos opciones, una de validar el dominio y otra validar subdominios. Pues vas a la primera parte, hay dos columnas, izquierda-derecha, vas a la columna de la izquierda, que es validar dominio, y si le das a validar, metes tu dominio, por ejemplo, mitiendaonline.com, y cuando te sale una ventanita que te pone copiar el código TXT, coges ese código TXT, lo copias, te vas a tu panel de hosting. Esto lo estoy diciendo de memoria porque lo hice hace tiempo y más o menos creo que era así, pero bueno, es tan sencillo como coger ese código TXT, te vas a tu panel de hosting, y directamente en la parte de DNS, creo que era en ajustes DNS, te permite crear un nuevo campo, le das a elegir campo TXT y copias el código y lo guardas. Y luego le das a verificar en Google Search Console que realmente has copiado ese TXT dentro del hosting y voilà, se pone verde y ya tienes tu página vinculada con Google Search Console. Y entras de repente en la herramienta de Google Search Console. ¿Y qué es la herramienta? Pues la herramienta es una interfaz donde tienes columnas a la izquierda con cosas y a la derecha la parte de configuración de la herramienta. Realmente la primera parte, arriba tienes un buscador para inspeccionar URLs, para ver directamente URLs que quieres ver si están funcionando bien o si no están funcionando bien, si están indexándose, no están indexándose. ¿Qué te permite Google Search Console? Lo primero de todo, que te va a dar una visión general sobre cómo es el rendimiento de tus URLs, de tu site dentro de Google Search, dentro de Google. La parte de descripción general, tienes una parte de rendimiento en el que te dice, oye, pues las búsquedas en las que has aparecido, tienes tantos clics, y te lo va diciendo por días. Luego, aparte, tienes la parte de la indexación, en el que te dice las páginas que están indexadas y las páginas que no están indexadas. Si tú pinchas en la parte que dice
ver el informe completo, te dice los días que se han empezado a indexar las páginas, te parece como una especie así de escalerita, que en verde te aparecen las páginas indexadas y en gris las páginas no indexadas. ¿Para qué sirve esto? Pues oye, pues al final si tú estás trabajando con ciertas categorías de producto y lo quieres posicionar, bien, yo qué sé, pues he creado una nueva categoría de producto de, yo qué sé, cuchillos jamoneros dentro de la parte de cuchillos y resulta que no se está, pues la gente no me está encontrando en Google. Pues oye, vas directamente a ver si esas páginas que has indexado, esas categorías de producto y esos diferentes productos de tu catálogo nuevo, ver por qué no está indexado, entonces empieza a ver la información. A veces te llega a Google y te dice que, oye, pues que no se ha indexado porque no se ha iniciado la validación. Pues le das a iniciar y ya está. Entonces te va dando información sobre qué está ocurriendo con esas páginas que se está indexando y te da abajo ejemplos de esas URLs. Con lo cual, lo suyo es empezar a ver por qué nos indexa y ver qué ocurre con esas páginas. Una vez que ves la parte de rendimiento, que es la verdad que otra información bastante útil. Una vez pasada la parte, tienes la parte de descripción general, que es un poco visual, es como en Analytics cuando ves un poco el overview, un poco de todo tu tráfico. En la parte de rendimiento ves cómo están, pues a lo largo de las últimas semanas, de los últimos meses, como el número de impresiones que estás teniendo, el número de clics que has tenido con todas esas impresiones y el CTR. ¿El CTR qué es? Pues es la conversión entre las impresiones que apareces en Google y la gente que hace clic en tus enlaces, ¿vale? Y además aparece otro cuadrito muy importante que es la posición media de tus URLs respecto a las búsquedas en Google. Por ejemplo, si dices que vendes, no sé, naranjas o vendes velas perfumadas, pues cuando la gente pone velas perfumadas y te aparece y tú estás en la primera página, pues perfecto, te pondrá posicionamiento que estás en el 6, en el 5, en el 4, en la posición media, etcétera, etcétera, y el número de clics que la gente hace dentro de tus enlaces cuando busca un producto con una palabra clave en la que tú estás. A la hora de trabajar esa parte de rendimiento te permite ver solamente también las consultas, es decir, cuáles son las búsquedas que hace la gente dentro de Google y sobre todo el número de impresiones que has tenido con esas búsquedas y los clics que has tenido con esas búsquedas. Aparte, en ese mismo menú dentro de rendimiento, debajo de la gráfica, vas a poder ver también las páginas en las que has tenido impresiones. Pues oye, directamente la home ha tenido tantas impresiones, la categoría de productos veganos ha tenido tantas impresiones y la parte de emprendimiento ha tenido X impresiones. También puedes ver la parte de países, es decir, donde has aparecido en búsquedas en España, en Rusia, en Francia, en Argentina, en México, en donde sea, ¿de acuerdo? También te permite ver si esas impresiones han sido realizadas a través de dispositivos, de ordenador o a través de móviles. Y, por supuesto, te queda la parte de ver las fechas que has tenido. Oye, pues el día 25 de enero tuve tantas impresiones y tantos clics, por ver si directamente es por un tema de también de tendencia de búsquedas en ese momento, o es un momento de Black Friday, o es un momento de rebajas, o es un momento que es el día de la naturaleza, dígase lo que sea, que esto al final te va a ayudar a tener más búsquedas. Inspección de URLs, aparte de la descripción general de la parte de rendimiento, una sección muy importante dentro de Google Search Console es que te permite ver URLs en sí, para ver la salud de esa URL. Te está obteniendo datos para poder ver si está bien posicionada, si no está bien posicionada, si está indexada, si tiene usabilidad en móviles. Te da información. Si realmente esta URL, por ejemplo, que tengas tú no está indexada en Google, le puedes dar que solicite esa indexación a Google, ¿vale? Una vez que ves esa parte principal, luego tienes más opciones dentro de
dentro de Google Search Console, que es la parte de indexación. En indexación, ¿qué tienes? Pues una cosa muy importante, que es lo primero que tienes que hacer, es poner tu sitemap. Hay muchos plugins, hay muchas herramientas para poder crear tu sitemap dentro de tu página web. Por ejemplo, cualquier plugin, si trabajas en WordPress, cualquier plugin como Yoast SEO, como All-in-One SEO, Monster Insight, te van a permitir crear tu sitemap. Es un archivito que tú directamente lo vas a poder copiar la ruta dentro de Google Search Console, porque así, de esta forma, Google va a poder tener una lectura de tu página web y va a poder ver qué páginas son importantes y qué páginas, y te va descubriendo esas páginas, ¿de acuerdo? Este sitemap es una URL, entonces únicamente introduces la URL. Generalmente la URL es un sitemap.xml. Y directamente ya con esto ayudas al buscador a encontrar tus páginas. ¿Qué permite también la parte de indexación? Retirar URLs, como hemos dicho antes, pues la parte de cookies, la parte de política de privacidad, la parte de aviso legal, pues suelen ser páginas que no te interesa indexar. O a lo mejor páginas que tenías de prueba con imágenes, con textos falsos, a lo mejor se ha indexado sin querer y esa da una mala imagen de tu tienda online. Pues sobre todo eso es importante que lo puedas decir a Google, que se retire durante un periodo de tiempo determinado, ¿vale? Puedes ver también la parte de experiencia de la página. Eso es una de las nuevas mejoras que ha incluido Google con esta herramienta, que te permite ver pues la experiencia de la página, cuáles son las métricas webs, cuál es la usabilidad móvil, te permite ver, por ejemplo, si son usables, si no son usables, si hay problemas cuando la gente busca en móvil y las impresiones que has tenido, si se han detectado un problema en los últimos días. Bueno, te da bastante información para que veas si es válido o no es válida, digamos, el trabajo que estás haciendo cuando la gente navega en dispositivos móviles. Otra parte dentro de Google Search Console son las rutas de exploración y los cuadros de búsqueda de enlaces de sitios, para ver cuáles son los enlaces que tienes dentro de tu página web, para que puedas poder analizar, sobre todo que puedas trabajarlas mejor, ¿vale? Luego, si tienes problemas de seguridad, tiene una ventanita dentro de tu panel de la izquierda, dentro de la parte de dentro de la parte de seguridad y acciones manuales, que te permite ver si hay problemas de indexación o que de repente resulta que hay un riesgo de seguridad. A veces pasa con algunas páginas nuevas que no tienen histórico, en el que directamente Google lo pone, incluso aunque tengas el certificado de Let's Encrypt o un SSL directamente, o un certificado más de seguridad, a veces Google pues se extraña un poco de esto y lo pone como una página que puede tener problemas, parcialmente problemas, como insegura, con lo cual lo importante es que puedas sobre todo solucionar esos problemas de seguridad y puedas trabajarlo. Luego tienes la parte de ver las páginas que son las más enlazadas dentro de tu página web. Puedes ver los sitios con enlaces. Si tienes, por ejemplo, un podcast, pues te lo enlaza con Anchor, te lo lanza con iVoox. Si tienes YouTube, si tienes cuáles son los textos de enlace más frecuentes. Ahí te permite trabajar sobre todo la parte de política de enlaces y bastantes cosas más. Y luego ya al final ves a la parte de ajustes, donde puedes incluir permisos con más personas, puedes abrir informes de rastreo, puedes ver algunos puntos como la parte de tu cuenta, como si quieres cambiar la dirección y quieres redirigir tu URL a otra, pues este es el lugar donde tienes que hacer la redirección para no perder ese peso en Google, y varias cositas más. Pero bueno, la verdad que es una herramienta fantástica, es una herramienta que te va a quitar, te va a dar mucha información y te va a quitar quebraderos de cabeza a la hora de saber qué está pasando en tu web dentro de Google. Y con esto seguro que vas a encontrar información de valor para que puedan encontrarte mejor. Y ya con esto llegamos al final, así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar, como siempre, el podcast.
Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, solo tienes que echar un vistazo a ecosistemaecommerce.com. De allí podrás contactar conmigo, ya sea para hacer una consultoría, para poder solucionar un problema, para desarrollar un negocio, lo que necesites. Ahí estoy en ecosistemaecommerce.com. Ya por último, si me valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré infinitamente agradecido. Así que gracias de nuevo y nos escuchamos mañana en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.